desobedienta. Como mi diario hice la revolución, escribiendo y cantando. Desobedienta como mi diario. Hola a todas, bienvenidas, bienvenidos a Desobedientas. Yo soy Prania Esponda y el día de hoy estoy muy contenta de estar aquí. Estoy muy nerviosa también, lo tengo que decir. Es el primer episodio. En esta primera temporada del podcast es llamada Sorority Rap porque vamos a estar conociendo la vida, vamos a estar conociendo las experiencias y las diferentes situaciones que llevaron a mujeres raperas a rapear. Vamos a poner en el centro de la conversación estas experiencias, vamos a poner en el centro de la conversación qué tuvieron que hacer para poder rapear y sobre todo cómo poder sostener estos proyectos. Este proyecto tiene la intención sí de informar, pero no de ser súper serio ni de ser muy cuadrado. Así que bueno, pues estamos bueno, yo estoy muy nerviosa, pero estoy con una gran invitada que espero que me ayude a llevar estos nervios un poco más tranqui. Estoy con Shimbo, una morra rapera con una trayectoria pues súper chida. Ella lleva pues más de 20 años rapeando, así que pues es un honor empezar este podcast contigo, querida Shimbo. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar aquí contigo. Me emociona mucho el proyecto que estás haciendo y sobre todo hacer real la comunicación entre distintas generaciones, que creo que es algo que sí, en el rap hemos hecho las mujeres, pero que podríamos hacer mucho más y que podríamos ser ejemplo también a muchas otras escenas musicales y artísticas. Así que, pues, qué chingón. Sí. Gracias por invitarme. Sí, claro, creo que justo lo que dices, ¿no? Como las generaciones, cómo podemos conectar unas con otras, ¿no? Y lo agradezco mucho porque justo como morrita, no siendo de aquí en la Ciudad de México, a veces como entrar a estos espacios es complicado, conectar con otras morras es complicado, entonces está bien chido que te prestes a convivir con... A mí me encantaría que fuera todo lo contrario, ¿no? Sí. Que tal vez sea complicado en muchos otros ámbitos, pero no en el hip hop. Justo el hip hop creo que algo que nos da siempre es que tenemos amigas y amigos en cualquier ciudad y que el hip hop realmente nos une, nos abre la puerta, nos hace familia, aunque nos conozcamos poco. Así que bueno, bienvenida a mi ciudad también. Muchas gracias. Y qué chido. Totalmente. No, muchas gracias, querida Shimbo. Les vamos a presentar a un integrante del podcast que es muy importante. Este carnal se llama Felpita y va a estar siendo la mascota de este espacio. Precioso. Va a estar de invitado aquí como un poco trabajando la energía de ambas. Así que, bueno, se los presento también para que lo conozcan. Y bueno, vamos a tocar muchos temas, pero quiero empezar preguntándote algo que como que me hacía mucho ruido. Tengo muchas preguntas porque anduve de chismosa viendo como tu trayectoria, como otras entrevistas que te habían hecho para ir entendiendo un poco de todo esto que te decía. Quisiera preguntarte como, ¿quién es Jimena y qué hizo que Jimena quisiera hacer rap? Bueno, qué loco porque yo no separo Jimena de Shimbo de Gouravani, que son como mis tres nombres. Pero bueno, por supuesto que entiendo la pregunta. Y Jimena, niña, cuando todavía no abrazaba otros nombres, pues fue una niña que pasó por cosas muy difíciles, como por las que hemos pasado muchas mujeres, con muchos dolores no resueltos, con muchos episodios fuertes. Este país es tremendo, bueno, el mundo es tremendo, pero este país es tremendo. Y no encontrando vías para expresarlas, ¿no? Para expresar la rabia, el dolor, el no comprender por qué nos pasan estas cosas. Sí. Y sin tenerlo en la superficie, o sea, todo eso muy guardado. Sí. Muy inquieta siempre, amante de la música, del arte, de las artes escénicas. Y cuando descubrí que existía el rap y me enteré que era algo más complejo que lo que veía en la televisión, ¿no? Porque yo nací en el 79, mi primaria me tocó en los 80, cuando era como el auge del rap en el mundo, pero nadie sabía que el rap era hip hop, ni que había tantas cosas fascinantes detrás, ¿no? Cuando descubrí que era fascinante, lo abracé inmediatamente. No sabía cómo lo iba a hacer, pero siempre me gustó escribir, siempre me gustó leer. O sea, ya había ahí algo. Y es la magia del rap, que es tan noble. Y cualquiera puede hacer rap. No cualquiera puede vivir de hacer rap, no cualquiera puede tal vez llevarlo a nivel profesional,
Pero es que el rap no es para eso. Sí. O sea, es como un punto más que está bonito y quien puede y quiere, qué padre. Es un plus. Claro, pero descubrí que era una herramienta fantástica para soltar lo que yo tenía que soltar y que era algo sano también, ¿no? Que eso es otra cosa, ¿no? Sí. O sea, no quiero oírme muy Flanders, pero la neta, sí peligras cuando estás morrita, ¿no? Sí. Entonces, ahí lo descubrí y o sea, el encuentro fue primero con el cuaderno, con mis audífonos, yo no conocía a nadie. Sí. Y empecé a rapear a los 16, o sea, ya estoy casi cumpliendo los 30 años de rapear. Pero empecé a conocer a la escena del rap de la ciudad. Y pues 16. Ahí me enamoré ya absolutamente. Sí. Y heme aquí, Venecia. No manches, qué complejo, o sea, como esto que cuentas de que fue en este momento de la historia, ¿no? O sea, en este momento de la vida y del rap, ¿no? ¿Cómo era el rap? O sea, como en esa época en la que tú empezaste a rapear, aquí en México. Aquí en la ciudad habíamos muy pocas personas que rapeábamos. El rap estaba definitivamente relegado, o sea, era totalmente para outcasts. O sea, había lugar para el punk, había lugar para muchas disidencias, pero el rap parecía inexistente, era absolutamente invisible, pero ahí está, ¿no? Entonces topábamos quien rapeaba someramente desde Aragón hasta Xochimilco, porque sabías que por allá había un crew, que por aquí había otro. Estaba ya funcionando lo que llamaron en su momento, que todavía existe, por supuesto, la vieja guardia, que era este crew de Big Metra, DJ Aztec, muy pocas morritas, muy pocas, pero sí habíamos, o sea, al mismo tiempo que yo empecé a rapear aparte bueno, yo sola 3 días, pero de inmediato me pegué a una morra, que es Malik, que ella no siguió con la carrera de rap, pero es muy importante para la escena de la ciudad, ¿no? Entonces, eso, éramos muy poquitas morras, por ahí estaban Pollos Rudos, Fórmula MCA, o sea, me acuerdo de todas y las nombro cada que puedo, ¿no? Aunque ya no estén vigentes algunas. Y párale de contar, los shows todos eran hechos de la banda para la banda, nadie pensaba que esto podía ser un trabajo ni ganar dinero o ganar 3 pesos tal vez. Todo underground, los primeros espacios que nos abrieron las puertas fueron lugares como el Foro Alicia o lugares que eran como para otros géneros musicales, lavados de autos, garage. Eso, ¿no? Era así totalmente, pues por puro amor. Sí, lo mero under. Sí, totalmente. Que todavía existe y todavía tocamos así. O sea, tú me invitaste a un show que era como así hace poco y yo también hago shows míos así, ¿no? Pero es que antes eso era increíble. O sea, tener un micrófono y una bocina ya era un lujo, ¿no? Así era, ¿no? No había internet como ahora, o sea, sí existía el internet, pero pues no todo el mundo tenía en su casa. Y aparte, me acuerdo perfectamente, hermana, tú ponías, porque cuando yo tuve acceso a una compu era así de rap, ¿no? A ver qué sale, hip hop, a ver qué sale. Uy, no salía nada. No había nada. O sea, no había información en internet, había nada, no, nada, en serio nada. Entonces, pues sí, el mundo era otro, ¿no? La información era de boca en boca, de cassettes grabados. No producías música en una compu, ¿no? O sea, eso no existía. O sea, tal vez sí, pero pues alguien con mucho varo por ahí. Claro, ¿no? O sea, también eso. Y como morra, o sea, ¿qué podrías decir tú como que viviste tú por ser morra, específicamente? Yo la pasé muy mal. O sea, también la pasé muy bien, por supuesto, si no seguiré aquí. Pero no, era muy difícil, éramos muy pocas, por supuesto que no te podías vestir como querías. Aparte eran otros tiempos. O sea, a mí me tocó ver cambiar el mundo. Así en la Ciudad de México no usabas minifalda ni shorts, no usabas, aunque hiciera calor. Eso no usabas porque no, te la ibas a pasar mal, no podías salir así. Entonces imagínate en un escenario donde todos son vatos, donde el público son vatos, muy pocas mortas, es hombres. Tú tenías que ser otro hombre ahí. O sea, arriesgarte a cualquier otra cosa podía ser muy incómodo, más por la edad que teníamos, tampoco, como que, bueno, por lo menos yo no estaba lista para atreverme a otra cosa en ese momento, ¿no? O sea, había que pasar por una especie de ritual, una transición para rapear, tengo que abrazar todo lo masculino que tenga a mi alcance, ¿no? O sea, ser muy masculina, hay que ser rudas, ¿no? Porque no puedo abrazar lo femenino, la ternura. Exacto, era no, y no puedo expresar mis verdaderos sentimientos porque me dicen que ser rap cursi. O sea, no había
un ejemplo que pudiéramos, con el que nos pudiéramos identificar para hacer las cosas diferentes. Sí. O sea, bueno, estaba por ahí Lauryn Hill, pero era algo muy inalcanzable. O sea, no teníamos algo como más cercano, como decir, yo lo quiero hacer como tú. ¿no? Sí, más palpable. Y los vatos no querían ser como Lauryn Hill. Entonces, como que eso era incómodo. Obviamente, acoso por todas partes. Vivimos todas las morras mucho tiempo, nos criticaban mucho. Creo que me atrevo a decir actualmente que la escándala mayor del rap nacional he sido yo, ¿no? Por un montón de cosas que me han pasado, no solo al principio, sino hasta hace algunos años, ¿no? En las batallas y todo el chisme del... No el chisme, pues el escándalo del Muela, así que ya me da risa, ¿no? Pero, o sea, son cosas que como que han permeado en toda la escena del rap nacional y que son cosas que a mí me han pasado solo por ser morra. Solo por ser ¿no? O sea, por ser mujer. Sí. ¿Quieres como contarnos un poco más acerca de esta serie de cosas? Pues mira, te doy ejemplos, o sea, los he dado 1000 veces y de verdad que espero que ni modo, ¿no? Los vatos que se ofendan se van a tener que ofender, qué pena. Pero yo formé parte, por ejemplo, de la organización del primer festival de hip hop que se hizo en el país, grande, que eso fue en el 98. Fue parte de varias tocadas que estaba haciendo el gobierno de la ciudad y entonces eran gratuitas y eran muy grandes y eran como la época de las tribus urbanas y había una de hip hop. Yo trabajé mucho ahí, mucho. Yo hice todos los comunicados de prensa, me puse a formalizar, a hacerle un press kit, bueno, un one sheet, ¿no? de prensa a cada uno de los proyectos porque todos éramos muy informales, no sabíamos. Te digo, el rap relegado, todos. Lo de morras, pues más, ¿no? Entonces, trabajé mucho para que eso sucediera, no solo yo, fuimos una comunidad y eso era lo lindo. A la hora de la rueda de prensa decidieron, y otra chica, Janet, una big girl chiapaneca, aparte, como representando también otro estado, ¿no? Para quitar toda la centralización de la que también somos víctimas, la neta. Ella hizo el diseño de uno de los flyers y ella estuvo haciendo un montón de trabajo también. O sea, había 2 que 3 morras que estábamos trabajando mucho. A la hora de la rueda de prensa nos dijeron, no, ustedes no pueden estar ahí hablando. En ese momento yo no sabía ni siquiera a ciencia cierta que era feminismo. No lo teníamos en las manos, ¿no? Pero tenía muy claro que eso estaba mal. Y les dije, necesitamos que haya una morra, por lo menos una, ¿no? O sea, y estamos trabajando, estamos haciendo esto con ustedes y también para ustedes. Como, es que ustedes no saben. ¿Por? ¿Argumento? O sea, ¿en serio? ¿Argumento? ¿No? Y como esta violencia 1000, ¿no? Siempre tocábamos, o sea, nosotras ya teníamos un ratito tocando y siempre nos mandaban al final, siempre nos daban 3 segundos, o sea, siempre fue como un desdén brutal por ser morras, porque yo entiendo que muchas veces si eres el nuevo, pues eres el nuevo, güey. O sea, no, esta utopía bondadosa de todos somos iguales, horizontal, no sé qué, o sea... Sí, en la realidad es complejo. Claro, pero yo estaba dispuesta a pasar por eso, pero no era eso, Prania. Sí, ya no. Son morras. Sí. Era porque éramos morras. Sí. Entonces, pues eso ya no estaba chido, ¿no? Y bueno, o sea, lo del Muelas, me da pena hablarlo ahora porque involucra a otras personas, pero pues sí, en una batalla de un rapero contra el padre de mi hija diciendo cosas terribles acerca de mí, incluso de ella, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por morras, güey. Porque ya quiero yo ver que entre vatos estén nombrando a otro vatos. O sea, saben que se van a meter en un problema, ¿no? Y con nosotras, pues no hay problema, ¿no? Sí, justo. Es como esta... Yo sí pienso cuando veo estas batallas que el centro son las morras. Es burlarse las morras, güey. O sea, no es como que pongan... O sea, que se burlen de otra cosa. Y eso ni siquiera implica como tanto esfuerzo, ¿sabes? No, es muy estúpido. Sí, claro. Es muy estúpido. Si lo pones, o sea, ya en el centro de todo y dices, güey, o sea, ¿qué tanto te costó hacer esas líneas, carnal, no? Sí. O sea, es violento, ni siquiera te estás esforzando y justo, o sea, sí, terriblemente. Fíjate que ahorita que mencionas lo del Muelas, yo no lo recordaba. Hasta ahorita que lo estás haciendo, yo vi esa batalla cuando era, pues, morra, ¿no? Y justo siendo morra, tienes esta misma idea machista de que eso está bien, ¿no? Porque cuando las morras entramos al rap siendo morritas y no tenemos referencias de otras morras, justamente estos güeyes son nuestra referencia. Entonces, afecta tanto a los morros que vienen para arriba, que están queriendo hacer rap, porque esos güeyes pues van a ver que estos vatos son una referencia. Entonces, justo, qué terrible que el centro de sus batallas sea burlarse de las morras.
y de la sexualidad de las morras, como si eso fuera... Sí, como si ellos no fueran libres también, Exacto. ¿no? Porque aparte es como, ¿y tú qué haces? Es como no más ni menos que yo en la vida, ¿no? Y bueno, o sea, a mí me tocó como ser constante blanco, ¿no? O sea, como que ese fue así como que la apoteosis del tema, pero siempre fue así conmigo, o sea, toda la vida. Por ejemplo, con Magisterio, me acuerdo perfectamente, Magisterio es mi primer grupo, digamos, ya formal, que somos un vato y una morra, antes eran 2 vatos y una morra, pero bueno, hemos tenido varios formatos, tocamos, bueno, tenemos una carrera larga, tocamos en un Vive Latino 2003 y los comentarios eran ¿qué onda? Que yo hacía solo coros. Okay. Y entonces, muy loco, porque además, muy curiosamente en las canciones, todos los raps eran del mismo tamaño, yo hacía el rap y además el coro. Okay. O sea, sí. Yo estaba haciendo más, sí. ¿no? Y bueno, y así eternamente, ¿no? Y después un tema que es complejo y delicado es también por mis privilegios, porque soy una mujer privilegiada por mi color de piel, porque fui a la universidad, porque o sea, también tengo una serie de privilegios que pues ahí están, me tocaron, que procuro ser inteligente y asumir lo que me toque hacer y serme responsable y poder utilizar las herramientas de la manera correcta, pero eso lo entiendes en un momento de la vida. Antes no lo entiendes y creo que yo siempre soy una persona correcta, pues, pero eso me ponía en el blanco de muchas cosas. Me ponía en el blanco de muchas cosas, o sea, de ataque y hate constante. Y pues bueno, es como la morra blanca, ¿no? Okay. Entonces, que insisto, o sea, procuro examinar el tema, por eso te dije, es algo delicado, porque pues yo no me podría quejar por eso, no debería, no me siento cómoda de quejarme, pero sí me queda claro que el asunto de ser mujer me puso ahí, ¿no? O sea, ese tema ese sí no me incomoda decirlo, ¿no? Ese sí es un tema de género. Claro. Sí, y ahorita que me cuentas acerca de Magisterio, como ¿en qué momento decides, o bueno, no sé exactamente cómo qué fue lo que pasó, como empezar como solista, ¿no? Y cómo fue esto para Siempre ti? tuve material yo como solista, porque empecé yo sola y como que nunca escribí solamente lo del grupo, ¿no? Okay. El grupo nunca se separó, somos mejores amigos, es una maravilla porque además hemos surcado los caminos de la vida juntos, juntos, ¿no? Y eso ha sido muy, muy bonito, ¿no? Hemos abrazado el vegetarianismo juntos, hemos abrazado el feminismo juntos, o sea, tantas cosas, ¿no? Cómo me pega a mí este tema como hombre, cómo te pega a ti como mujer, platiquemos, o sea, no, bueno, o sea, de verdad que me siento tan afortunada de tener un crew así, ¿no? De ejemplar, porque yo sé que no es fácil encontrar compas así, ¿no? Entonces, bueno, Magisterio existe, será, o sea, es como, ahí no, eso nunca se ha roto, pero teníamos necesidad también debes de saberlo, no es lo mismo escribir con alguien que escribir tú sola, ¿no? Siempre para escribir con alguien, pues en algún punto te tienes que poner de acuerdo, qué tema vamos a hablar, ¿no? Banti y yo hasta nos hemos peleado en canciones de temas que no estamos de acuerdo y bueno, pues lo desbordamos en el papel, ¿no? Y ahí tenemos nuestra discusión en la canción, ¿no? Que pues también es muy chido, ¿no? Pero bueno, yo tenía esta necesidad también de decir mis cosas. Él tenía la necesidad de hacer un proyecto hermosísimo para niños. Es un proyecto infantil bellísimo, bellísimo, que yo nunca he conocido otro en ningún lado del mundo. Es cuentacuentos con rap y, o sea, una cosa muy linda, pero pues yo no estaba ahí. Y también creo que ambos teníamos necesidad de escribir cosas más personales, ¿no? Y ahí creo que hay que seguir un camino solas también, ¿sabes? Es importante. Sí. Y bueno, hermana, indudable, y esto lo tengo que decir, también me jalaron las morras porque empezamos a hacer proyectos, hicimos el primer colectivo de mujeres que existió en México y me atrevo a decir, habría que investigar con cuidado, pero me atrevo a decir que por lo menos en Centroamérica, quizás hasta Sudamérica, porque esto fue en 2006, que hicimos Rimas Femeninas, que fue como la primera colectiva de puras morras, que yo agradezco mucho a Moyene y Valdés, que vino como con esta inspiración y ya con este fuego feminista femenino. Sí. Y eso también me ayudó a entender muchas cosas. Yo siempre estaba como, con el cobijo de un vato, siempre me costaba trabajo, me daba miedo. Me daba miedo salir yo sola. Para mí fue muy difícil. O sea, es que neta mi generación
o sea, no solo en el rap y todas las particularidades del rap, sino mi generación en el mundo todavía vivió ciertas complejidades muy particulares. No es que ustedes no, pero somos un punto de quiebre muy extraño. O sea, somos el punto de quiebre de lo análogo a lo digital. O sea, mi generación es la última que está ahí en medio, con papás boomers. Auxilio. Es muy duro, ¿no? Entonces, eso ya lo hace complejo, ¿no? Y luego en el rap, ¿no? O sea, eso súmale todos los pormenores del rap. Entonces, para nosotras fue un verdadero logro, un hito, reunirnos entre morras y soltarnos, o sea, atrever a soltarnos, aún siendo entre nosotras muy distintas, porque ese es otro pedo. O sea, no todas pensábamos igual, no teníamos las mismas convicciones, ni siquiera ideales políticos, pero fue de abrázame, porque si no eres tú, no es nadie. Y si no me abrazas tú, ninguna de nosotras va a poder salir a hacerlo. Sí, justo. Y es como entender que hay cosas que solamente entre morras vamos a entender, ¿no? O sea, como que solo hay cosas que vamos a vivir entre mujeres, ¿no? Y justamente como en esta onda de estar viendo tu música, de escuchar y de ver como la gran cantidad de temas que has tocado, me intrigaba mucho la canción que le hiciste a tu hija. Se me hace muy linda, se me hace que, como que esa canción en ese punto de la vida y del rap, se me hace como muy innovadora, se me hace una propuesta muy chida. ¿Puedes platicarnos un poco más de cómo la escribiste, cómo surgió? Fue muy necesario. Sí. Qué bueno que me diga. Fue muy necesario porque mi proceso también como pareja y como madre fue muy difícil. Desde todo lo que estamos hablando, ¿no? Desde las violencias, desde el alzar la voz, desde atreverte, desde terminar con el amor romántico, con estas ideas, ¿no? de obligarnos a hacer lo que no somos. Sí. Y sobre todo escapar de situaciones violentas. Entonces, para mí fue muy duro y para mí era muy necesario escribirle en ese momento a mi hija un mensaje que supiera lo que siento por ella y que siempre voy a estar aquí. Sí. Y que cuando ella fuera adolescente, yo quería decirle desde antes que íbamos a tener pedos, para decirle, güey, yo ya sé que vamos a tener pedos. Justo eso es lo que dije. Se me hace como esas cosas que a veces pues las mamás no quieren hablar, no quieren decir o que es incómodo. Justamente es lo cabrón del rap, ¿no? Que nos permite decir esas cosas. Sí, o sea, yo era, güey, tengo que decirle que yo sé que esto va a pasar para que cuando pase ella sepa que es normal y que vamos a ser distintas y que vamos a pensar distinto, pero que yo de todos modos la amo. Sí. O sea, la amo hoy y la voy a amar siempre. Y que a lo mejor un día yo no existo, pero me va a poder escuchar 1000 veces porque le va a poder poner play. Y ¿sabes qué fue más loco aún? Conectar con las otras mamás. Porque tengo... O sea, bueno, yo ahorita digo qué pedo porque ya llegan unas señoritas muy grandes a decirme, me la ponía mi mamá de chiquita. Y ya pasó el tiempo. Pero sí, o sea, me parece una canción que trasciende, por lo menos en mi universo, ¿no? Y bueno, me parece que un poco más, y eso se me hace lindísimo y agradezco. Pero sí es una canción para mí muy trascendente, porque yo tampoco tenía muchas canciones, menos en español y menos mexicanas, que hablaran de ese tipo de amor. Sí, y pues en el rap nacional, pues sí, no había oído a una mamá cantar así, entonces para mí fue necesario. Obviamente hay más canciones en el mundo, muchas que me encantan de mamás a hijas, pero bueno, para mí fue importante hacerlo. Sí. Es que justo se me hace transgresor en ese momento porque es una mamá y aparte rapea y es una morra que está conectando con las mamás, güey. O sea, es como, sí, o sea, un poco me hizo shock en ese momento y, o sea, la maternidad rapeando, ¿cómo ha sido para ti? Sí, yo sé que es como, siempre digo, güey, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo logran, no? O sea, si yo, sosteniendo mi proyecto digo, no manches, no me da tiempo, ¿no? Si siento feo dejar a mi gato y venirme, ¿cómo hacen? Bueno, ahora misma tú estás viendo cómo lo hago, que aquí tengo a mi hija acompañándome, que bueno, ya no está tan chiquita, no es obligado que esté conmigo en todas partes, pero a muchos lugares me acompaña y se lo agradezco, yo también la acompaño a ella.
Es muy difícil, y no solo en el rap, la maternidad en general, estamos reaprendiendo, resignificando y viendo cómo vamos a ser las mamás de ahora, ¿no? Porque justo como te decía, vengo de una madre boomer, ¿no? Sí. O sea, las circunstancias son muy distintas. Entonces, o sea, yo vengo mi mamá es una mamá que trató de romper con las cosas, pero le costó demasiado trabajo, ¿no? Y fue demasiado doloroso y con muy pocas herramientas, que creo que eso es como uno de los puntos más locos. O sea, la generación de mi madre rompió con cosas, pero con pocas herramientas. Entonces hay un montón de dolor, hay un montón de dificultades, incomprensión y choque, ¿no? Pero gracias a eso y gracias a lo que ella me dio y me enseñó y me sigue dando y enseñando, creo que yo he podido como conciliar muchas cosas, ¿no? También echándole ganas y buscando a gente como tú, porque si yo no tengo a personas más jóvenes que me vengan a decir, así es, o sea, ahora el chip es agarra lo bueno de este chip, ¿no? Para mí ha sido también eso súper importante, o sea, tener esta conexión con las generaciones de abajo que me vienen a cortar de raíz los bichos feos, ¿no? Que a mí me cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, eso ha pasado con mi maternidad. Para mí fue muy difícil entender un punto medio. Cuando mi hija tenía 6 meses, yo me fui de gira a Francia porque tenía firmado una gira y yo me la llevé y me valió. Ahora pienso, bueno, no me valió, pero pensé que era lo correcto y tenía muy valiente. Tenía insertado este asunto de hay que darlo todo, yo no voy a parar porque soy una mujer que trabaja y entonces sí soy mamá, pero voy a hacer todo al mismo tiempo. Creo que hoy pienso, Reina, si quieres ser mamá, date tiempo de ser mamá, no vas a dejar de hacer tus cosas, pero tienes que bajar el ritmo, disfruta este momento. O sea, creo que ahora lo equilibraría de otra manera. Pero bueno, en ese momento lo viví así, también fue fantástico, nos divertimos mucho, traía a mi bebé a los ensayos, a los shows, se portaba muy bien, ¿no? Había momentos donde no había de otra, porque hay momentos que es por gusto y otros porque no hay de otra. Y pues ha sido difícil, sí, pero también bellísimo. Transgredir duele, romper duele. Y yo sigo rompiendo y transgrediendo en todas partes. Sí. Y entonces, aún hoy, inventarme mi maternidad es perro, porque hay cosas difíciles. Sí, soy rara, soy artista, ando del tingo al tango, no estoy dispuesta y jamás voy a soltar mi proyecto de vida porque yo no soy solo una mamá, también soy una mamá y soy mamá 100%, pero también soy artista 100%. Sí. Qué valioso lo que dices. Claro, o sea, no, y una cosa no le quita a la otra. Hay que entenderlo, mediarlo y también siempre pensar, y eso es lo bonito y eso es donde también la mamá gana un poco. Siempre quiero como hacer cada cosa pensando darle el mejor ejemplo que yo pueda. Decir, hija, tú nunca sueltes tus proyectos, tú haz tus cosas, pero si algún día decides ser mamá, también sé totalmente mamá, ¿no? Sí. Porque hay que buscar ese equilibrio. Sí, claro, y los deseos como de cada persona, ¿no? De cada morra, justo. Sí, qué valioso lo que nos has dicho. Ojalá que las morritas artistas que están por ahí nos escuchen, que justamente es valiosísimo lo que acabas de decir, porque hay muchas morras atravesando esta maternidad y atravesando el sostener el arte, que sabes que es un rollote sostenerlo. Entonces, pues sí, justamente hacia ese tema vamos. ¿Tú sientes que, o más bien, qué crees que has tenido que cambiar en tu vida para poder hacer que tu proyecto sea, digamos, estas palabras, ya sea más serio, más profesional? ¿Qué crees que has tenido que hacer para que este proyecto se vea así? Es que es muy loco porque yo empecé a rapear a los 16. Entonces yo todavía estaba viendo quién iba a ser en la vida. O sea, yo todavía no estaba formada, aunque todavía no estoy formada tampoco porque eso no se acaba. Sí. Pero bueno, tenía muchas cosas indefinidas. Creo que todavía hay muchas cosas que dudamos a esa edad, ¿no? Todavía sí. Y entonces el rap siempre estuvo ahí y yo creo que también fue una cuestión, no sé si de suerte, de karma, de cómo podemos decirlo, pero desde el principio empecé a tener trabajos que me llegaron por medio del rap, aunque no fuera concretamente rap. O sea, fui conductora de televisión muchos años, pero yo llegué ahí por el rap. Okay. O sea, me empezaron a suceder cosas porque me empezaba a conocer gente por medio del rap que ya me empezaba a dar un dinerito, quizá no muchísimo, pero ya empezaba ya a sostenerme. Entonces yo no te puedo hablar como de un cambio
que haya tenido que hacer en mi vida porque yo crecí así. Okay. O sea, primero sí fue rebelde, pero pues fue parte de mi, digamos, de mi crecimiento, ¿no? De mi madurez, de llegar a la edad adulta y todo, pero yo crecí haciendo rap, dándome de topes con todos, malviviendo, sin un peso, a veces hay más lana, a veces hay menos, pero no, o sea, no fue hoy tengo que cambiar las cosas. ¿No? Porque fue en pleno cambio de mi existencia que llegó el rap y yo me seguí derecho. Más bien mucho aprendizaje, más bien buscar, claro, esta situación de profesionalizarse siempre estuvo en nuestros deseos, siempre leyendo, siempre investigando, siempre preguntando. Actualmente me meto, porque aparte eso no fue, eso es todavía. O sea, el mundo cambia tan rápido y el ecosistema musical cambia tan rápido que tienes que estar en permanente formación y actualización, ¿no? Entonces, eso es algo que pues hay que estar haciendo permanentemente. Sí, justo como el constante cambio, ¿no? Y en o sea, como que en este lapso en el que hubo cambios, en el que empezaste como a adaptarte un poco a estas nuevas formas de hacer música, de reproducir música, porque claro, ¿no? Pues antes eran discos, ahora tenemos plataformas digitales. ¿Cómo es que Shimbo ha podido lograr sostener su proyecto hasta este punto de tu vida? No tengo idea, Frania. Ayuda. Debe de haber una fórmula. No, mira, creo que, o sea, quizá hay una fórmula, pero es una fórmula, que está en el corazón. Okay. No es una fórmula que técnicamente te pueda yo explicar, ¿no? Yo creo que lo más importante, la búsqueda, tenemos que entender que la búsqueda es interna, ¿no? Que el motivo para hacer música es algo muy profundo, ¿no? En mi caso, hay personas que el motivo para hacer rap sea tener novias o tener dinero y pues bueno, ese será de esas personas y ojalá abracen su motivo tanto como para que lo logren todo lo que quieran, pero en mi caso yo sé que vengo a hacer esta música por algo que trasciende, por algo muy profundo, por algo que por algo por lo que yo estoy dispuesta a dar mi existencia, ¿no? Por un cambio que me va a hacer bien a mí, pero que no solo es para mí, aunque sea minúsculo, ¿eh? No es que yo me crea la Mesías, ¿no? Pero sí, hay gente que te escucha. Sí, como dice un amigo en un rap, con que uno me escuche ya la hice en serio, con que uno, Prania, o sea, si son 100, 1000 o muchos, qué padre, pero es una cosa demasiado fuerte. Y cuando algo es tan fuerte, no hay nada que te detenga. O sea, es como sé que tengo este propósito en la vida y que se me va a ir la existencia porque el mundo esté mejor, porque yo tenga más paz, pero es que mi paz no solo es mía, es de todas y todos, ¿no? Perdón que me oiga a lo mejor cursi, no me importa, no debería de pedir perdón por las plantas, por los animales, por el aire, por la tierra. O sea, porque soy parte de todo esto. Entonces, nada me va a parar porque a la semilla no la para nada ni al sol. Y el día que se pare, nos paramos todos. Entonces, es por eso estoy aquí. Entonces, eso te lleva a que mágicamente tengas para tu comida, tengas para tu proyecto, ¿no? O sea, obviamente hay muchas cosas prácticas que es bueno hacer, hay que organizarse, hay que tratar de tener calendarios, ¿no? Tratar de cumplir con nuestros tiempos, entender que las cosas se van a hacer, haya o no presupuesto, nos vale madres, las vamos a hacer, ¿no? Como sea que queden, lo mejor que se pueda, aspirar siempre a más, juntarnos con personas que nos aporten, entender la colectividad, ¿no? Entender la comunidad, aprender de hip hop, saber quién estuvo antes que yo, quién está después que yo, ¿no? Todo eso es muy importante, pero todo eso vale madres si no está eso otro claro primero, claro. ¿No? O sea, y quien tiene eso claro lo va a lograr, ¿no? ¿Qué va a lograr? Lo que le toque, ¿no? Lo que le toque. Está un poco cliché, pero es poner atención en el camino y el resultado ya no está en tus manos, ¿no? Y al final creo que la vida, el universo, Dios, diosa, es puro amor y no te va a faltar nada. Sí, me gusta mucho esta perspectiva porque justo hace mucho tiempo yo veía una entrevista de una morra que explicaba como el privilegio, ¿no? Y justamente nos hablaba de que como quien está en quien viene con el privilegio está
en una carrera, alguien está aquí, alguien está acá, pero justamente la persona que llega a la meta, ¿no? Que no tiene este privilegio, suele ser no siempre la que le echa más ganas, ¿no? Entonces, a veces traemos esta onda como de que yo le estoy echando muchas ganas, o hay alguien más echándole más ganas que yo, o alguien echándole menos ganas que yo y ya lo logro, pero justo es esto, es entender que existen otras cosas en el universo que no están en tu control, ¿no? ¿Y cuál es la meta? Sí. O sea, ¿no? ¿Cuál es la meta? Yo creo que cualquier persona con un poco de coherencia, si se sienta a meditar profundamente cuál es la meta, pronto va a darse cuenta que no es que te aplaudan mucho, güey. O sea, eso está muy bonito, pero eso va a ser es un extra. Es un extra y va a llegar. Sí. O sea, si lo estás haciendo así, va a llegar. Y si no llega eso, por otro lado te va a llegar otra cosa que vas a decir, aquí era. O sea, es que así es. Es que hay que soltarlo. Y ni siquiera personas que tienen muchos privilegios llegan a la meta que tú realmente quieres. Porque un día te das cuenta que tú no querías eso. Porque ¿para qué chingados querías eso? Sí. No. Creo yo, ¿no? Creo yo. Y también creo que hay muchas personas que no hacen el análisis y que no llegarán a esa conclusión nunca. No es que sea la única, seguramente hay muchas conclusiones, pero que no llegarán a este tipo de conclusiones porque no están dispuestos a abrir el corazón, ¿no? Yo creo que es eso. Sí, son una serie de situaciones al final las que te ponen pues como en ese sitio, ¿no? Sí, me gusta mucho la plática que estamos teniendo. Creo que me gustaría que nos compartas, hermana, como esa serie de cosas, como que ahorita me contabas lo que ustedes hacían, ¿no? Como esta chamba que hacían cuando todo empezaba y cuando estaban trabajando para hacer eventos porque sí, o sea, la verdad es que una rapeando, una chambeando, pues no solamente es rapera, ¿no? Tiene que hacer un chingo más de cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo esta serie de cosas que tú crees que una morra que rapea o que quiere empezar a rapear puede o tiene que saber o que hacer para poder profesionalizar su chamba? ¿Qué crees? Pues creo que lo primero es que uno tiene que creérsela y saber que la profesionalización no está en los bienes materiales con los que cuentas para hacer tu proyecto. Okay. Ahí no está, ¿no? La profesionalización creo que empieza con tu actitud, tu organización y la seriedad que tú pones en las cosas. Okay. Una persona que es profesional, a ver, nosotros somos raperas, güey. ¿Qué necesitas para rapear? Nada, güey. Por eso el rap es así como la panacea, güey. Amo el rap. No necesito nada. Me vienen bien micrófonos, muchas cosas me sirven, están padres, pero no las necesito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rapear, perfecto. Escribir, perfecto. Mija, si no le alcanzó para comprarse un cuaderno y una pluma, va y se lo roba, por favor, al Walmart. Sí. No a la papelería de la esquina, no. Solamente al Walmart. O sea, se llama liberación de productos de las grandes corporaciones. Eso sí se vale, está muy bien visto aquí. De hecho, se premia. No, o sea, no, neta, creo que eso es o sea, uno es eso. Tú, para que sepas que una persona es profesional, es cómo te responde, la cara que da, a qué hora llega, qué cuidado le puso a lo que le corresponde hacer. Y después de eso, ampliar el terreno. Sí. Ahí empiezas a ampliar el terreno porque le pones esa misma actitud a todo y un día te das cuenta que está bueno tener una carpeta de prensa y que está bueno tener una carpeta para vender tu show o un dossier para vender shows. Está bueno aprender cómo funcionan los eventos, cómo se cobran las entradas, qué tipo de contratos hay, sí. ¿No? Cómo funciona el soundcheck. La curiosidad. Siempre hay personas apasionadas que nos vamos a encontrar en el camino. Si ves al ingeniero de audio, pregúntale cómo se hace esto, cuál es el orden del soundcheck, por qué ella primero, tú qué checas primero. Aprendan de todo, porque aunque a lo mejor no vas a ser tú la ingeniera de audio, o a lo mejor sí, pero tu oficio tiene que ver con el ingeniero de audio y con el diseñador y con el que hace video y con el que hace la ropa o lo que tú te quieras imaginar que viene al caso en tu proyecto. Entonces, mientras más conozcas de todos los ámbitos, vas a tratar con respeto a las demás personas, vas a aprender cómo pedirles y cómo dar, sí. Vas a aprender que a veces no hay diseñador, no hay ingeniero y te tocó a ti subirle al volumen, pero ya sabes cómo un poquito, sí. Algo se hace. ¿No? Algo. Entonces, eso, replicar y preguntar. Las raperas de mi generación y
todas las raperas, creo que somos personas de múltiples oficios. Y los oficios se pueden aprender con un maestro, y el maestro es quien sea chichincle de todo. Sí. Sea chichincle de todo, y pregúntale al de la barra cómo es tu negocio, porque a lo mejor un día tú puedes vender las bebidas en tu show, ¿sabes? Eso. Yo creo que, o sea, ese es el inicio para profesionalizarse, nunca detenerse. Y claro, actualmente hay 1000 cosas en internet para entender cómo va el business, ¿no? Entonces, pero lo número uno es que rapes bien. Sí. Escribe bien, rapea bien, sé perfecto. Cuando llegues a grabar, apréndete tu rola, o sea, haz todo eso que no cuesta, que tú tienes que hacer, sí, ¿no? Que están en tu control. Eso es lo primero, y ahí vete ampliando, ¿no? Y puedes llegar hasta donde quieras, puedes empezar a hacer eventos tú, puedes terminar haciendo lo que quieras, o sea, no hay límite. Sí. Muchísimas gracias, Chumbo. Me gusta mucho. Creo que la última vez que hablamos, que fue justo en el evento de Desobedienta, me acuerdo que me dijiste como algo que me dejó pensando mucho. Cuando estábamos hablando acerca como de qué íbamos a hacer saliendo, y tú me decías esto de que habías dejado de comer carne, habías dejado de tomar, habías dejado de fumar, habías dejado de salir a fiestas, entiendo que por esto mismo que tiene que ver tanto con la cuerpa como con lo que nos dedicamos, ¿no? Que siento que tiene que ver, pues es una conexión completa, ¿no? O sea, justo dices, para rapear no necesitas otra cosa, pero el instrumento del cuerpo es lo más importante. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Pues ha tenido que ver con muchísimas cosas. Bueno, a mí el proceso del vegetarianismo es muy largo. Yo desde niña nunca me gustó la carne, y yo tengo múltiples historias, o sea, todas las historias que circundan mi existencia son complejas y divertidas. No acabaría de contártelas, así soy como las 1001 noches de tanta historia divertida y chistosa que hay. Pero bueno, mi bisabuela era vegetariana en una época donde eso pues era muy raro. Entonces de ahí yo ya tenía ese chip con una sensibilidad muy grande, por los animales, ¿no? Cuando me contaron a mí una vez, yo era muy chiquita, me contaron cómo mataban ballenas para sacar la grasa y hacer cosméticos, no paré de llorar todo el día. Me pareció así una crueldad inconcebible. Entonces, eso para mí fue muy fácil. O sea, yo no me quiero comer a los animales, no quiero. O sea, ya no me importa. Sí, la salud, la ética, la política, todo eso, es que yo no puedo comerme algo que tenía vida y que tú mataste para comértelo. O sea, no puedo. Sí. Entonces, bueno, ahí obviamente pues la decisión la tuve que tomar ya mayor, porque en mi casa sí se comía carne, y luego era difícil también con los amigos, las amigues, como que la convivencia es difícil, vivimos en un mundo muy, muy duro, o sea, ¿no? Te segregan muchísimo, se ríen de ti, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso fue lo primero, eso no fue difícil, y después yo nunca había pensado dejar el alcohol, porque el alcohol para mí no había sido un problema, ¿no? Como que en mi casa siempre se bebió sanamente, entonces yo no lo veía como algo terrible, pero sé que en otras casas ha sido catastrófico, ¿no? Y entonces pues también tiene que ver con cuando yo formé mi familia, soy Hare Krishna también, entonces bueno, pues ahí se abrazan mucho la idea de que el cuerpo esté limpio, y lo hice así porque sí. Okay. O sea, tampoco creas que... O sea, un día dije, claro, empecé a informarme un poco acerca del movimiento straight edge, del hardcore, y cómo también era una propuesta política, okay. Porque sí, o sea, nos quieren tender pendejas y pendejos y pendejes entre semana tomando café para apurarnos y trabajar un chingo, y el fin de semana nos ponen pedos para que no nos demos cuenta de nada. O sea, también como una situación política me pareció muy importante. Exactamente, ¿no? Abrazarlo, y también de abrazar las posibilidades de disfrutar del hip hop y de la comunidad también de manera familiar, sin tener que estar drogándonos, porque eso involucra un montón de otras situaciones alrededor que pueden no estar tan chidas. Y también por decir, es que el hip hop no es eso, y si hay personas que lo quieren hacer, es como cada quien, pero de repente lo veo que se transforma en eso, ¿no? La gente cree que es eso, y pues ahí ya no me gusta la situación, ¿no? Porque eso no te lleva a ningún lado. Sí, igual creo que, o sea, consumir cualquier sustancia, también yo pienso que no es ético cuando te subes a rapear. No, pues sí. Sí, o sea, ya ni siquiera eres tú la persona que está subiéndose a rapear o a hacer cualquier tipo de show. Entonces, justo también es parte. Y me sorprendía mucho, a la vez que hablamos, me sorprendía mucho la edad que me dijiste que tenías. Porque justo, o sea, sí, ¿no? O sea, la neta, pues no te lo crees, no se te ven. No mames. Siento que... o sea, quisiera saber
¿Cómo es ser una mujer rapera de 45 años? Está ¿Cómo bien es? raro, Prania. Es bien raro. O sea, porque es que yo no me siento... Es muy loco. Mira, esta es una plática muy interesante porque yo no me siento vieja, pero soy una señora. Y me encanta, güey. Sí me gusta, o sea, sí me gusta ser señora. Yo no quiero ser niña, ni adolescente, ni chavita. Pero por otro lado, tengo un espíritu muy joven en muchas cosas y me gusta rapear y quiero aprender a bailar house, que eso estaba platicando ahora. Es que nunca he aprendido a bailar house y así como el baile y la danza urbana, pues del house. Y quiero hacerlo y no me da pena y voy así por mi escuela, por mi hija a la escuela y veo a las otras mamás y definitivamente ahí es cuando me doy cuenta como... sí, soy diferente. ¿Hay algo mal o hay algo muy bien o qué? ¿No? Pero el resto de mi existencia no. O sea, yo contigo me siento, o sea, ahora platico contigo y definitivamente me queda claro que yo soy una señora y que tú eres una joven, pero me siento igual que tú también. Sí. Entonces es muy raro. O sea, claro. Ahora pasan otras cosas que ya como mujer te puedo platicar. O sea, claro que he sentido el cambio de mi cuerpo, ¿no? O sea, tengo 45 y pasan cosas que nunca antes habían pasado y te pasarán hasta que tengas más o menos mi edad, ¿no? Y sí empiezan a caer ciertos 20s, ¿no? Porque si no mi mente estaría volando. O sea, si mi cuerpo no cambiara, mi mente estaría volando haciendo lo mismo y al contrario, feliz de acumular experiencia, conocimiento, ¿no? De irme templando, porque creo que los años te dan eso, los años te van templando, te hacen cada vez más descarada, cada vez te importa menos si tienes pelos, estrías o lo que tengas, o sea, ¿no? Que es algo que también las nuevas generaciones nos han ayudado mucho, pero creo que también la edad, o sea, ¿no te encantan las abuelas que les vale madres todo? O sea, que ya dicen las verdades de frente y con toda la autoridad ya, y no hay ya pedo. No tienen la necesidad de quedar bien. Exacto, como que cuando uno siente que se está acercando a eso es muy bello, pero por otro lado, claro, también te cae el sablazo del sistema, te cae el sablazo de ya no soy así. Y a mí, como rapera mexicana, volteo para arriba cronológicamente y no hay nadie mayor que yo. Okay. Quizá solo me lleva Madame Cuba de Monterrey, me llevará 1 año o 2. Okay. Pero pues ella, su actividad es muy distinta, está muy lejos, es muy activa en el hip hop, pero ya más como historiadora, está haciendo otras cosas, o sea, como así de escenario y que sigas en la misma. Cada 8 días. Y en la misma parte, ¿no? De que estoy sacando canciones y estoy, o sea, ya, yo me siento que tú y yo somos compañeras, ¿no? Y no siento, somos. Pero de repente digo, fuck, o sea, no, a mí me toca ser ese ejemplo de aguantar del fuego, de decir, te estás poniendo vieja. Sí. Y quitarle el peso feo a la palabra vieja. Exacto. Y no es que no les vaya a tocar a las demás, pero, güey, soy la primera. No es como cuando está ahí el fuego y dices, como te toca a ti pasar primero, güey. No, güey, sí puedo, sí quiero, pero no es fácil, ¿no? Me encantaría tener otras hermanas de mi edad a mi lado, decir, vamos juntas. Sí, pasar ese proceso. Que lo he vivido con las rockeras, ¿no? Que me han abrazado rockeras como, por ejemplo, Tere Estrada, ¿no? Que pues sí, ella sí es mayor que yo y me dice como, ay, estás re chava, ¿no? Y yo, sí, güey, pero en el rap no tengo otras compañeras de mi edad aquí en México, ¿no? Entonces, pues sí, me toca como vivir un poco eso, que también es doloroso, caótico, confuso, es como también es como entrar en la premenopausia, es otra adolescencia, qué loco estar hablando de esto y vamos a hablar de rap. Pero es parte, sí. Sí, o sea, qué loco estar viviendo todo esto, o sea, ¿no? Todo esto como rapera, porque no voy a dejar de serlo ni voy, o sea, ya valí, o sea, ya no puedo decir, ya no hay vuelta atrás, gustosamente no la hay, ¿no? Pero tengo que reformular y ver qué voy a hacer yo y qué ejemplo puedo dar, porque también me encantaría que las morritas que están empezando a rapear o que ya tienen carreras como tú volteen a ver y digan, si en algún momento tienen alguna flaqueza o una duda, me volteen a ver y digan, no, mira, ella está ahí. Sí, o sea, sí. No es como cuando vas a la playa y te pones el bikini y dices que soy una más que no tiene pena para que cualquier otra que le dé pena tampoco le dé. O sea, no es como, es como abrazar eso. Bueno, pues ahí vamos, amiga. Ay, muchas gracias, Shimbo. Me
Me ha gustado mucho la plática, nos has compartido cosas muy valiosas. Y ya cerrando, el plan es tener esta dinámica con todas las invitadas. Quiero que me cuentes esa anécdota, esa experiencia. Puede ser de ahorita, puede ser de más joven, de niña. Cuéntame como esa experiencia en la que sientes que has desobedecido más. Ay, mamá, tengo un chingo. Escoge Yo una. soy de tu crew. Elige una. Yo soy de tu crew. Puta. Es que yo no obedezco ni hoy ni ahorita, nada. Okay. O sea, soy de lo peor. En serio, soy de lo peor. Pero una muy bonita era cuando me escapaba de mi casa para oír a los DJs. O sea, yo me escapaba por la ventana para ir a escuchar a los DJs porque me llamaba mucho la atención cómo tocaban, y creo que esa fue una desobediencia preciosa, ¿no? Sí. Esa fue una gran desobediencia. ¿Qué otra desobediencia así durísima? Es que un top 3, danos. un top 3. Bueno, esa es la number 1. Number 2, me encanta robarle a los ricos. Okay. O sea, las empresas y eso, o sea, ¿sabes? Como esos hits grandes al hueso. O sea, jamás tomaría algo que no es mío, que es de otra persona que lo trabajó, jamás. Sí. Pero eso nunca lo había dicho. Me encanta, me siento muy bien. Ok, sí. ¿Cómo que has robado? Ay, cualquier cosa. Ajá, como te decía, así un cuaderno o algo así, ¿no? O sea, ajá, sí. Yeah. Sí, meterles la pata, ¿no? O sea, sí. Okay. ¿Puedes decir otra? Sí, tenemos. Necesitamos 3. No, pues una vez, esta es una desobediencia de la que me siento solo un poco orgullosa, no mucha. Okay. Tuvimos un show, no voy a decir dónde, porque pues no voy a decir dónde, pero hace muchos años, demasiados años. Sí. Nos estaba costando mucho trabajo vender las entradas. Era con un artista internacional, de los primeros shows que se hacían internacionales aquí, que se hacían con Cruz, no lo podía hacer una empresa. El venue se portó bien con nosotros, pero era muy colmilludo el del venue. O sea, también robaba un poquito. Sí. Un poquito, pero nos dimos cuenta. Al final quedamos mal con el grupo que venía porque pensó que nosotros les habíamos quitado varo, que eso sí no sucedió. O sea, como que les estábamos diciendo que había una cantidad de personas que no era la que realmente había. Bueno, ya, hubo ahí como desacuerdos. Sí. Todo esto mientras ya estaba empezando el show y no sé qué. Y el del venue, ese sí que nos estaba robando a nosotros una plata. Okay. Y entonces en ese momento fuimos muy desobedientas y teníamos boletos impresos de más, que nos hicimos pendejos y nos fuimos a vender boletos afuera. Y hicimos un barote. Qué chido. Hicimos un barote y nos tocamos nosotros para el siguiente evento. O sea, se siguió usando. Desobediente con causa. Sí, fue desobediente con causa. Sí, no nos fuimos a comprar ropa. No. O sea, lo guardamos para hacer más cosas, ¿no? Y pues sí, esa fue una buena desobediencia. Y creo que a veces hay que hacerlo, ¿sabes? Sí. O sea, yo creo que en este mundo la desobediencia es muy importante, ¿no? Pero ante todo hay que tener un criterio. O sea, tienes que saber ¿por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿No? ¿A quién le quito? ¿A quién le doy? ¿Dónde puedo hacer esto? ¿Dónde no? Porque creo que la rebeldía viene con tremenda responsabilidad también. Sí, claro. Uh-huh. Muchísimas gracias, Shimbo. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Qué chido. Por la primera invitada. Gracias. Esperamos que haya otras ocasiones en las que nos puedas invitar. Perdón. También, sí, cuando quieras te invito. De hecho, sí, hoy tenemos una invitación con Shimbo, así que, bueno, esa es otra historia, pero muchas gracias. A ti, hermana, muchas gracias. Shimbo, cuéntanos cómo te podemos encontrar en plataformas digitales. Mi página es Shimbo con X y B de bueno, shimbomusic.com. Ahí está la liga a todas las redes. Escuchen la música nueva que está saliendo, permanentemente estamos ahí dándole. Perfecto. Y pues apoyen al talento local, por favor, apoyen al talento local. Muchísimas gracias y gracias por escuchar y ver este podcast, este primer episodio de la primera temporada. Muchas gracias a Ibermúsicas que nos permite transmitir este podcast. Bye.